Hola, muy buenas a todos. Hoy veremos lo que son las listas y veremos también sus tipos. Entonces, comencemos. Primero que nada, vamos con la explicación. Las listas son una estructura de datos lineal muy parecida a los arreglos. Sin embargo, tienen algo especial. A diferencia de los arreglos, no necesitas saber exactamente los elementos que van a conformar la lista. Imagina el siguiente escenario. Tienes una lista ordenada de alumnos, pero por alguna razón un alumno se dio de baja. Encontrar la solución con un arreglo sería un poco ineficiente, por el hecho de que se desperdicia una gran cantidad de memoria. Para eso mismo nos van a servir las listas. Ahora veremos lo que son los tipos de listas. Existen diversos tipos de listas. Yo las voy a definir así, que son listas simplemente ligadas, listas doblemente ligadas y listas circulares. Sin embargo, se pueden encontrar con otras más y no es raro, pero básicamente estas tres son las principales y por eso vamos a ver estas. Primero que nada vamos a ver lo que son las listas simplemente ligadas. Veamos cómo se ve una lista enlazada. Primero que nada tenemos este elemento que vemos cómo se enlaza con esta flecha al siguiente elemento y este se enlaza al siguiente elemento y este por último se enlaza a null. No se preocupen mucho por esto, ahorita lo vamos a ver bien, pero tengan en cuenta que esta casilla de aquí, la última, es la casilla que indica la posición de memoria o la que hace referencia a la ubicación de memoria de cada uno de esos elementos. Entonces podríamos observar que esta, su casilla de memoria apunta a esta su casilla de memoria apunta a esta su casilla de memoria apunta a null. Ok, entonces tú te preguntarás, ¿cómo podríamos hacer esto? Pues la respuesta es sencilla, usando punteros. Entonces es por esto que es muy importante entender los punteros antes de empezar con las estructuras de datos. Vamos a ver. Las listas funcionan de la siguiente manera. Vamos a imaginarnos una lista la cual tenga únicamente elementos enteros. Por ejemplo esta. Tenemos que tiene un 20, un 14 y luego ese 20 se enlaza con el 14. Pues es el segundo elemento que nos dan. Ahora tenemos el 70. Este 70 se va a enlazar con el 14 también. O mejor dicho, el 14 se va a enlazar con el 70. Y ya como el 70 es el último, pues ese 70 apunta a null. Ahora, hay que tener en cuenta que esto no funciona así, es como que una referencia. Pero tú te preguntarás, oye, entonces ¿cómo funciona? Ah, pues aquí está. Primero que nada vamos a tener una lista vacía, ¿no? Así es como vamos a empezar. Tenemos una lista que apunta a null. Entonces, posteriormente, nosotros ingresamos el número 20. Ahí lo tenemos. Entonces, ¿qué tiene que hacer este número 20? Apuntar a null. Esa sería como que nuestra primera lista antes de ingresar los demás elementos. Ya luego tenemos el segundo elemento que es 14. Entonces, ya ingresamos el número 14. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues el 20 lo enlazamos con el 14 y ahora este 14, como es el último elemento, tiene que apuntar a null. Y ya por último nos dan el 70. Ya tenemos aquí el 70. Entonces, ¿qué hacemos con este 70? Ahora que es el último, pues claro, te la sabes, hay que apuntar a null. Entonces, así es como quedaría al final, o sea, solamente tenemos 20 apunta al 14, el 14 apunta al 70 y el 70 apunta a null. Así es como funcionaría. Y todo perfecto, vamos al siguiente. Ahora, ¿qué son las listas doblemente ligadas? Como podemos ver aquí en esta imagen, funcionan prácticamente igual que las otras, pero aquí vemos que podemos ir y regresar. Tienen como que un doble enlace, ¿no? Por eso se les dice doblemente ligadas. O doblemente enlazadas, como ustedes quieran verlo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre estos y estos? Podemos observar las flechas. En este yo solamente puedo acceder del 20 al 14. Del 14 puedo acceder al 70. Pero yo no puedo ni regresar al 14 ni regresar al 20, ni tampoco podría ir del 20 y luego regresar al 14, o sea, eso no podría pasar aquí. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Pues para eso nos sirven las listas doblemente enlazadas, doblemente ligadas también. Entonces, como podemos observar, podemos ir del 20 al 14 y ya estando en el 14 podemos regresar al 20. O igualmente podemos ir del 20 al 14, estamos en el 70 y luego regresar al 14 y regresar al 20 sin ningún problema. Entonces, para esto son muy útiles. Entonces, esta es como que la principal diferencia, pero pues son muy importantes. Yo diría que este me gusta mucho más que el otro porque aumenta la eficiencia del código y aunque tú estás desperdiciando aquí una variable de más, lo que sucede es que
al fin y al cabo, esta ligera agregación o mejora va a hacer que funcione mucho mejor tu código y que tengas muchas más opciones para mejorarlo. Entonces, este es mi punto de vista. Tú lo puedes ver de manera diferente, pero pues aquí va. Ahora vamos con el último tipo. El último tipo son las listas circulares. Funciona de la siguiente manera. Vemos una lista que contenga únicamente elementos enteros. Lo mismo que estamos viendo en el anterior, ahora solamente le agregan un detallito. ¿Qué sucede aquí? Que no tenemos ningún elemento que apunta a null. Y tú dices, ¿cómo puede ser posible? Pues claro, si hacemos que sea una lista circular, vamos a hacer que esa lista prácticamente sea infinita. Obviamente nosotros tendríamos que poner aquí en el 20 que este de 20 es nuestro inicio, y por eso mismo es que podríamos estar apuntando a un inicio ficticio, se podría decir. Pero entonces tenemos que el 70 va a apuntar a la casilla de memoria del 20 y el 20 va a apuntar a la casilla de memoria del 70. Eso va a ser así, ¿no? Por ejemplo, el 20 en su siguiente va a tener al 14, pero en su anterior va a tener al 70. Ahora, el 14 en su anterior va a tener al 20 y en su siguiente va a tener al 70. Y el 70 en su anterior va a tener al 14, pero su siguiente de 70 sería 20. Y así es como funcionaría. Es la única diferencia, pero estas listas circulares son un poco especiales y algo difíciles de programar. Por eso mismo es que casi no se usan. Y se usan otro tipo de estructuras de datos para hacer lo que hace esta lista circular. Sin embargo, es importante conocerla por si algún día quieres usarla. Por último, veremos qué tipo de operaciones podemos hacer en una lista. En las elementales que conocemos nosotros es insertar, eliminar y localizar. Pero estas las veremos en el siguiente video. Como mensaje final, te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram como Geekblade. Y eso es todo por este video. No olvides suscribirte y compartirlo con tus amigos para que esta comunidad de programación crezca hasta toda Latinoamérica. Nos vemos, espero tengas un excelente día y ¡chao!